Vamos ahora con la segunda parte de esta clase y aquí nos vamos a concentrar en la ciudadanía y al final en esa especie de resumen de la totalidad de la clase. Al igual que en el caso anterior, aquí vamos a abordar definiciones del término ciudadanía. Tenemos la primera, que nos establece que la ciudadanía es una condición que permite a los individuos ejercer sus derechos políticos en el marco de la democracia constitucional. Algunos de esos derechos, como el de sufragio, pueden ser ejercidos por personas que no sean nacionales, es decir, extranjeros, pero ello ocurre por excepción y sobre la base de ciertas condiciones, es decir, deberían cumplir ciertos requisitos. Lo normal y regular es que los derechos políticos sean exclusivos de los ciudadanos. Ya. En el segundo caso, la segunda definición establece que sería el estatuto que gozan, así como el nivel que gozan ciertas personas y en virtud del cual éstas pueden ejercer derechos políticos. Es decir, se concentra fundamentalmente tanto la primera como esta definición en los derechos políticos. Y la tercera, más que abordar directamente el término ciudadanía, se enfoca en quien lo ejerce, es decir, el ciudadano. Y desde esa perspectiva señala que el ciudadano es aquel nacional de un Estado, es decir, alguien que tiene primero que todo la nacionalidad, y que puede participar a plenitud en la vida política del mismo, ejerciendo los deberes y derechos políticos. Existen tres requisitos básicos para poder acceder a tener la ciudadanía en Chile y la condición, por tanto, de ciudadano. Esto está registrado en el artículo 13 de la Constitución Política chilena. Y el primero de ellos es tener la nacionalidad chilena, ser chileno, abarcando todas las fuentes de nacionalidad. Sin embargo, en los casos de la nacionalidad por filiación, es decir, por jus sanguinis, y la nacionalidad por gracia, que es esta especie de premio o de reconocimiento que otorga el Estado, se requiere además que estén avecindados en Chile para ejercer los derechos ciudadanos, es decir, que tengan residencia, domicilio fijo en nuestro país. El segundo requisito es etario, es decir, un mínimo de edad que son los 18 años. Desde el día de tu cumpleaños número 18, tú ya tienes, en este caso, la condición de ciudadano, ¿cierto? Y eso se comprueba, al igual que en el requisito anterior, con la cédula de identidad vigente, con tu carnet de identidad siempre y cuando este esté vigente. Y el tercero de los requisitos es uno de carácter penal y que implica no haber sido condenado a pena aflictiva. Esta pena es privativa de libertad, o sea, implica cárcel y por un periodo igual o superior a 3 años y un día. ¿Qué derechos otorga la ciudadanía? En este caso nos centramos fundamentalmente en derechos de índole política. El primero, el que está en el cuadrito de más arriba, el derecho a sufragio, hay que sostener acá que esto no es privativo de quienes tienen la nacionalidad chilena. Esto yo ya lo había dicho anteriormente. Por cuanto los extranjeros también pueden votar si cumplen con ciertos requisitos que están establecidos en el artículo 14 de la Constitución y aquí yo menciono un poquito más adelante. Ahora, según el artículo 13, que es el que básicamente desarrolla este tema en particular, no se requiere otro requisito para sufragar que la calidad de ciudadano. Sin embargo, esto se hizo realmente efectivo desde la reforma electoral del 2012, del año 2012, la cual estableció el registro electoral automático y el voto voluntario. Ahora bien, con respecto a el derecho de optar a cargos de elección popular, que es lo que está en el segundo recuadro, que está más abajo, esto significa que uno se puede postular ¿ya? A ciertos cargos como los de presidente de la República, diputado, senador, alcalde y concejal comunal. Además
desde el año 2014 a consejero regional, es decir, CORE. Es preciso considerar que para que se pueda optar a estos cargos se debe ser chileno. Y es el caso de chilenos que por jus sanguinis y por especial gracia deben estar avecindados en Chile por lo menos por un plazo de un año consecutivo. En el caso de chilenos por carta de nacionalización, se requieren 5 años desde el momento en que obtuvieron dicha carta. Ahora bien, ¿qué ocurre con los ciudadanos chilenos en el extranjero? Bien, desde el año 2017, los chilenos que residen, es decir, que viven en el exterior, podrán ejercer su derecho a sufragio en plebiscitos nacionales. Hay que recordar que los plebiscitos son como encuesta de opinión donde uno vota afirmativamente o negativamente, sí o no, estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. También pueden votar o participar en elecciones primarias para la nominación de candidatos a presidente de la República y obviamente en la votación más importante, que es la elección de presidente de la República. Vamos a reforzar una idea ya dicha anteriormente con respecto a algunos casos particulares en los cuales se puede acceder a la ciudadanía, pero, como vemos acá, el requisito es avecindarse en Chile por lo menos por un año continuo, ¿ya? Y eso se ve con un certificado de residencia o bien se presentan los papeles que la autoridad competente solicite. Y se da en los casos de padres o madres chilenos nacidos en territorio extranjero, es decir, los que solamente por ser chileno por jus sanguinis, ya como la historia, por ejemplo, del escritor Manuel Rojas, y también en el caso de aquellas personas que se les hubiera conferido la especial gracia de nacionalización por ley. Este es el otro caso excepcional que ya habíamos mencionado anteriormente, perdón, que es el caso del sufragio de los extranjeros y que para ello también hay que cumplir con ciertos requisitos. En todo caso, al margen, comentario, la imagen que vemos al pie de la misma diapo muestra casos de futbolistas, la mayoría de ellos argentinos, el morenazo que está acá no sé de qué país es, que han accedido a tener la condición de ciudadano con derecho a voto en nuestro país porque finalmente se quedaron a vivir para siempre, con una cosa es como que echaron raíz. Y el requisito que tienen estos extranjeros, bueno, obviamente el primero que salió ahí es el requisito que también tienen los nacionales chilenos, que es el mínimo de edad, los 18 años. En este caso, al igual que los chilenos, no haber sido condenado a pena aflictiva, esto de 3 años y un día de cárcel, pero el extra, por un hecho de ser extranjero, es tener un periodo de estar viviendo en Chile mínimo 5 años, continuos, y eso tiene que ser demostrable. Así como la nacionalidad se pierde, la ciudadanía también puede perderse. La primera razón es bastante obvia, o sea, si se pierde la nacionalidad chilena, inmediatamente se pierde la ciudadanía. Hay que entender que la nacionalidad es un requisito para obtener la ciudadanía y no al revés. Por condena a pena aflictiva, quienes perdieran la ciudadanía, perdón, por esta causal, la recuperarán en conformidad a la ley una vez extinguida su responsabilidad penal. O sea, cumplieron con la condena que se les había aplicado, cumplieron con su responsabilidad con la sociedad y, por tanto, podrían acceder a recuperar, en este caso, su derecho a ser considerados ciudadanos con la posibilidad de votar. Y en tercer lugar, por condena por delitos que la ley califique como terroristas y relativos al tráfico de estupefacientes y que hubieran merecido además pena efectiva. Los que perdieron la ciudadanía por esta causal podrán solicitar su rehabilitación al Senado una vez cumplida la condena. Y aquí tenemos razones específicas que nos llevan a la suspensión del derecho a sufragio.
Esto ocurre por causales claramente establecidas en la Constitución, concretamente en el artículo 16. Señala que el sufragio puede suspenderse primero que todo por lo que se denomina interdicción en caso de demencia, ¿ya? Esta es una declaración hecha por un tribunal competente en virtud de la cual se reconoce a una persona como incapaz para realizar actos jurídicos. La interdicción, palabra que significa prohibición, dura tanto como la causal, en este caso la demencia, que la provoca, obviamente. De modo que si la persona afectada logra recuperar o superar su estado de demencia, debe ser revocada la resolución judicial que la estableció. Difícil que eso pase, pero eso es lo que establece la Constitución. En segundo lugar, por hallarse la persona acusada de delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista. Ya sabemos que la pena aflictiva es privativa de libertad, sanciona con presidio, con reclusión, confinamiento, estreñimiento, relegación menor en un grado máximo. Una pena aflictiva ya sabemos que tiene un plazo mínimo de 3 años y un día de cárcel. Y en el caso del delito terrorista, no importa si implica o no pena aflictiva, pero ya esa es una figura legal distinta, como que es más grave aún, le entrega como una carga mayor. Y la tercera y última, por haber sido sancionado por el Tribunal Constitucional en conformidad al inciso séptimo del número 15 del artículo 19 de la Constitución, que establece lo de las conductas antidemocráticas, en cuyo caso la suspensión de derecho a sufragio será por un lapso de 5 años. ¿Ya? Esta última causal se refiere a los casos de que el Tribunal Constitucional, el famoso TC, declarase inconstitucionales a movimientos o partidos políticos que no respeten los principios democráticos y constitucionales, o que procuren establecer un régimen totalitario, o que inciten a la violencia como método de lucha política. A los ciudadanos que son individualizados por pertenecer a estos movimientos declarados inconstitucionales se les suspende el derecho a sufragio por 5 años. Y al cabo de los 5 años de suspensión, el derecho a sufragio se recupera mediante una ley de quórum calificado una vez cumplida la condena. Paréntesis, la ley de quórum calificado son las que tratan sobre materias señaladas en la Constitución y que para ser aprobadas, modificadas o derogadas se requiere la mayoría absoluta de los diputados y de los senadores en el ejercicio de su función. Finalmente, y a modo de síntesis, tenemos acá esta especie de resumen de la sesión de hoy, tanto del tema de la nacionalidad como el de la ciudadanía. Partimos con la nacionalidad, estableciendo y recordando que era un vínculo jurídico, una especie de contrato que une al individuo con un Estado. Tiene dos fuentes de adquisición naturales, que son el jus solis y el jus sanguinis, y dos que son legales, que son la carta de nacionalización y la nacionalidad por gracia, que es esta especie de reconocimiento estatal. Así como se adquiere, también puede perderse por distintas razones, que son las que establecemos acá, como por ejemplo decreto supremo en caso de prestación de servicio a enemigos de Chile en contexto de guerra, entre otras. Vamos a sintetizar un poquito. Hay algunas excepciones, esto parece que yo no lo desarrollé acá. Lo de la condición de apatría sí lo dije, pero lo de la doble nacionalidad no. Y es que en realidad uno debería tener solo una nacionalidad. La doble nacionalidad es una situación excepcional y eso se logra cumpliendo ciertos requisitos, obviamente, y por un acuerdo que tiene nuestro país con ese otro país de manera puntual. No todos los países tienen el mismo sistema de adquisición de esa doble nacionalidad. Entonces, por ejemplo, en el caso de Chile, Chile tiene acuerdo con Argentina, con Ecuador, con España, pero en otros casos son otros los tipos de trámite que hay que hacer para tener la doble nacionalidad. Hay países que no lo permiten y tú tienes que, si quieres acceder a su nacionalidad, tienes que renunciar a la original, en este caso la chilena. Y por otro lado, la ciudadanía, que es esta condición que permite ejercer los derechos políticos y sobre todo el más importante y más trascendente, que es el de sufragar, implica tener un mínimo de edad, tener la nacionalidad chilena, no estar condenado a pena aflictiva.
Y también sabemos que nos otorga varios derechos, como el de sufragio y para cargos de elección popular. O sea, yo puedo votar por algún representante político, pero también me puedo postular yo a un cargo de representación política popular. Ciudadanos chilenos residentes en el extranjero también pueden votar y esto es bastante reciente. Dijimos que esto se ha hecho ejercicio desde hace 3 años atrás, desde el año 2017. Y dentro de los casos particulares en que se puede otorgar la ciudadanía se requiere avecindarse en Chile por lo menos por un año y en otros casos vivir por un mínimo de 5 años continuos, en el caso de los extranjeros. También hay una serie de razones por las cuales se puede perder la ciudadanía. Aquí solamente colocamos un ejemplo, que es la pérdida de la nacionalidad chilena, que es lo más obvio. Y el sufragio se puede suspender. Y dentro de esas razones tenemos 3. La interdicción, que es esta prohibición por la pérdida de las facultades mentales, que es este estado de demencia, conductas terroristas y conductas que atentan en contra del régimen democrático. Esto ha sido todo por esta sesión. Muchas gracias, tomen apunte, cuídense, pórtense bien y participen en las tutorías. Adiós.